Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 17 minutos, amigos. Continuamos con más de A Primera Hora y vamos a dar paso ya de inmediato a nuestras entrevistas. Nos acompaña ya Jacobo García, analista político. Fabricio, te tengo Así ahí. es, Jacobo está conectado con nosotros vía telemática. Jacobo, bienvenido, buen día, 7:18, ¿cómo le va? Hola, buen día, todo bien, se oye bien, ¿verdad? Sí. Se oye muy bien. La pregunta de rigor siempre. Todo bien, amigos, todo bien, un gusto estar con ustedes. Veo que Jacobo se ha modernizado ahí con unos headphones y un micrófono, muy bien. Falta modernizar la puerta, ¿no? Que es un poco vieja, pero por lo demás ahí vamos. Gracias, Jacobo. A ver, dentro de todos estos avatares que nos ha dejado el feriado de carnaval, resulta que en la antesala del feriado, hacia las 10 de la noche del viernes pasado, el gobierno se manda 2 decretos ejecutivos, convocando a la consulta popular el uno, con 6 preguntas, y a referéndum constitucional el otro, con 4 preguntas. Finalmente habrá consulta, habrá referéndum, es decir, sí o sí, y lo más probable que esto sea en abril, iremos a las urnas para pronunciarnos sobre estas 10 preguntas que plantea el Ejecutivo, más una pregunta adicional que será de obligatoria, que es de obligatoria convocatoria, que es aquella vinculada a esta reforma parcial a la Constitución aprobada hace algunas semanas por la Asamblea, para viabilizar la participación de los militares en tareas de seguridad interna complementarias a la Policía Nacional sin necesidad de estado de excepción. 21 de abril, me dicen acá, es la propuesta de calendario para este llamado a las urnas que tendremos a la vuelta de la esquina. ¿Qué implicaciones encuentra Jacobo García a esta decisión del presidente de la República, Daniel Noboa? Jacobo. Bueno, lo que hay que preguntarse aquí siempre es ¿para qué? ¿Para qué la consulta, no? Yo sé que Noboa nos va a decir que es una promesa de campaña, ¿no? De hecho, creo que ya lo ha dicho por ahí. Pero, hombre, yo creo que entre ustedes y yo sabemos que esta es la artimaña que usan todos los políticos y no hay excepción. Es decir, desde Correa hasta Moreno, hasta Lasso, ahora Noboa. Antes en el pasado sé que también hubo otras, ¿no? Pero quiero decir que hay una secuencia en los últimos años y en los últimos presidentes donde se apela al pueblo, ¿no? A la soberanía popular y todas estas cosas, pero al final sabemos que el objetivo suele ser otro, ¿no? Es decir, suele ser formar una cancha favorable, un capital político propio, más allá de las reformas en sí. Yo lo que te puedo decir es que Noboa, que creo que es mucho más inteligente que Moreno y Lasso juntos, al menos lo que veo, de lo que he podido analizar estos días, lo que veo que ha hecho es darle una coherencia a la consulta popular respecto a la narrativa que lleva en los últimos meses y los últimos acontecimientos, es decir, de la guerra contra el terrorismo que estamos viviendo, pues te mete una consulta donde va en secuencia seguridad, justicia y ya le pita las 2 de economía, ¿no? Entonces digamos que al menos hay un campo favorable para él para dotarlo de coherencia y necesidad, pero por otro lado está el riesgo, Fabricio, de la fatiga electoral que tiene este país, empleados públicos que no cobran y la consulta va a costar 60 millones de dólares, si no recuerdo mal, y que en este país hoy estás así y en 2 meses, en abril, no te tú a saber lo que habrá pasado. Entonces, siempre hay un riesgo, cuando más bien creo que tenía el camino allanado para una posible reelección el próximo año. Pero con esto es como que agota una vida extra que tenía, porque al final en enero o en febrero, y termino con esto, Fabri, va a ser lo mismo. Lo que le va a decir luego a la gente es un referéndum de continuidad, que es más o menos lo que viene a ser esta consulta. Claro, cuando Jacobo García nos habla de la fatiga, a ver, es inevitable recordar que hace un año, creo que fue el 5 de febrero, si la memoria no me es infiel, tuvimos elecciones seccionales y ya tuvimos un referéndum. Ese referéndum se transformó en un plebiscito para el presidente Guillermo Lasso y esas 8 preguntas, en las 8 perdió el presidente Guillermo Lasso. Luego tuvimos a la vuelta de la esquina, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto. 6 meses después volvimos a las urnas para la primera vuelta. Y luego en octubre volvimos para la segunda vuelta. Y hoy en abril vamos a ir al referéndum. Y de acuerdo a lo que tengo conocimiento, hoy a las 9:30 el pleno del CNE, a las 11:30 el pleno del CNE ha sido convocado. Se prevé aprobar la declaratoria de inicio del proceso electoral para la consulta y referéndum y el calendario electoral. Y ojo, que todavía no se sabe cuánto va a costar ese referéndum, todavía no hay claridad sobre el tema del presupuesto. Pero es verdad lo que dice Jacobo, o sea, vamos de elección en elección. ¿Qué implicaría esa fatiga electoral, Jacobo, que usted acaba de mencionar? Pues creo que uno de los riesgos que corre Novoa, insisto, es como gastar esta vida extra. Es decir, a ver, un presidente que está con el 80% de aprobación, por más que sea algo coyuntural, como todo en este país, pero que estamos todos de acuerdo en que se nota un cambio, sobre todo contrastando con Moreno y Lasso, después de lo que ha vivido el país con esta guerra contra el crimen y terrorismo y demás, y teniendo en cuenta la fatiga electoral que mencionas, y teniendo en cuenta lo sui generis que es esta presidencia, que va a durar 1 año, no va a durar 4, recordemos esto, ¿no? Y en la que al final, dentro de 1 año de gestión, una elección va a ser un propio referente de si queremos continuar en la línea de Novoa o queremos volver al pasado. Entonces, lo que siento es como que va a jugar esta vida ahora, hablando en términos de videojuego, ¿verdad? Va a usar esta vida ahora y corre el riesgo de que si el panorama va cambiando, sobre todo si el tema económico no consigue ese músculo financiero y de soporte que necesita, y los acontecimientos cambian, pues corre el riesgo de que en enero o en febrero del siguiente año no haya esa especie de ganas de ratificarlo en las urnas. Pero insisto, lo que tiene a su favor es que, hombre, tiene un 80% ahora mismo de aprobación, le ha salido bien su jugada en la guerra contra el terrorismo, y al menos creo que ha mejorado muchísimo la propuesta de consulta popular respecto a la que yo leí hace 1 mes o 2, Fabricio. Jacobo. Esa consulta era un armatoste que no tenía sentido. Jacobo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido nuevamente. Si bien el tema económico es importante, es fundamental, y más todavía cuando hace pocos días tuvimos esta discusión de el incremento del IVA y tendremos que ver cómo impactará esto ya directamente en la población, más allá de la fatiga electoral, del ánimo del electorado, ¿podríamos decir que las medidas y estas acciones adoptadas en materia de seguridad tienen desde ya alguna incidencia precisamente en ese electorado que en un par de meses estará convocado nuevamente a las urnas para pronunciarse sobre estos temas ligados también a la seguridad? A ver, yo por eso decía, creo que la consulta ha mejorado mucho respecto a hace 1 mes o 2, porque esa consulta era un armatoste sin sentido, o sea, donde había preguntas sueltas, pero no había un hilo conductor, no veías una narrativa clara. La ventaja que tiene ahora es que, hombre, primero que son preguntas fáciles, algunas de perogrullo, ¿no? Es decir, con la típica pregunta gancho que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, lo de la extinción de dominio o lo de los militares en la calle. Es decir, le vas a preguntar a la gente que si quiere que siga lo que ha dado resultado ahora. Pues claro que quieren que siga, ¿no? Entonces, quiero decir que, a ver, por un lado han hecho preguntas sencillas, donde tienes que decir que sí, si votas racionalmente, ¿no? Y por tema. Y esto, digamos que, hombre, mejora bastante, por ejemplo, la consulta que hizo Lasso. Ahora bien, ¿esto es suficiente o no? Depende del contexto, depende de lo que pase dentro de 2 meses, pero creo que sí tiene una coherencia y una narrativa. Mira, el tema económico es donde veo que también lo ha lanzado bien, porque esto del trabajo por horas, yo tengo la sensación que una población donde hay tanta informalidad, ¿no? Tanta falta de empleo estable, donde hay mucha gente que, claro, prefiere trabajar por horas a que no haya trabajo, creo que eso lo va a vender bien. Y lo demás yo creo que es fácilmente vendible, es decir, lo de la seguridad es como ratificar sus acciones y su narrativa de estos meses. El tema de la justicia también, y ojo, sumo una cosa aquí y termino con esto, creo que algo también que va a intentar es marcar la cancha. Quien esté en contra de esto es porque probablemente
tiene intereses con los grupos criminales, con el narco, o no quiere que se luche contra la vieja política y la corrupción. Es decir, lo que sí le da la oportunidad a esta consulta es de trazar una narrativa clara donde seguimos la línea que él ha puesto y los que se opongan lo van a tener muy difícil porque les van a encasillar en Metástasis. Creo que Metástasis le ayudó mucho a Noboa a tener una cancha delimitada entre él y la vieja política, el crimen y todo lo que está ahí mezclado, ¿no? Esa es la ventaja. Pero Jacobo, ¿qué diferencias encontramos? Entendiendo obviamente el punto, que tiene lógica, claro. En la narrativa, aquellos que impulsan la consulta y que apoyan la consulta dirán que aquellos que están en contra de la consulta le están haciendo el juego al narco. Pero es inevitable recordar que para la consulta de febrero que perdió Lasso, sobre todo en la pregunta 1, que tenía que ver con la extradición, aquellos que apoyaban la consulta de Lasso acusaron a los que se oponían a la consulta de Lasso de hacer el juego al narco. Un año después, ¿qué diferencias hay entre lo uno y lo otro? Ojo, que hay una pregunta similar. Entiendo que hay diferencias en los anexos. Una pregunta similar, la vinculada a la extradición de ecuatorianos que puedan ser requeridos por otro país si ese país lo reclama por haber cometido delitos allí, que creo que eso es discutible. O sea, originalmente la Constitución a esta hora prohíbe que Ecuador dé paso a la extradición de uno de los suyos a otro país. Esto ya se discutió el año pasado y Lasso perdió. ¿Cuál es la diferencia hoy? Obviamente con las implicaciones y los matices de esta pregunta respecto de la del año anterior, Jacobo. Bueno, pues que tienes a un presidente con el 80% de aprobación, mientras que el año pasado tenías a un presidente que se iba desarmando cada mes que pasaba. Y que por otro lado tienes un presidente que tiene, vamos a decirlo así, tiene resultados en el poco tiempo que lleva. Es decir, mira, yo por eso escribí el otro día, lo que ha logrado Noboa en este periodo de lucha contra el terrorismo, más allá de mi opinión personal, es mostrar resultados, es mostrar un contraste con Lasso y Moreno. Es decir, es decirle a la gente que cuando hay voluntad y cuando hay características diferentes y cuando no se es cómplice de todo el pasado y de toda la mezcla de intereses y corrupción, el país muestra resultados. Entonces, con ese aval, él va a ir y te va a decir, para que esto continúe, necesitamos esto. Es decir, por eso yo decía a Fabricio al principio de la entrevista, ¿para qué la consulta? Y esa pregunta que tú acabas de hacer, creo que es una de las pruebas de que, más allá de la necesidad, estos son instrumentos políticos. Son instrumentos políticos que usan los gobernantes de turno, según el contexto y según la narrativa que le quieran dar. Pero fíjate lo paradójico, que aunque metas una o dos preguntas casi iguales hace un año, va a ser totalmente diferente el significado que tenga, por la narrativa, por el contexto, por el presidente y la popularidad que tiene. En el caso de Lasso, Fabricio, era tan nefasta su gestión y era una narrativa tan absurda, esto de pelearse contra todos, ¿verdad? Meter el triunvirato este del mal, el que votaran contra el narco, cuando la gente veía un país que empeoraba, él no tomaba medidas, un secretario de seguridad que mejor ni lo mencionamos. Entonces, ¿cuál era la necesidad de esa consulta? Al final se vio muy claro que era echarle el muerto al otro, mientras él, que tenía que estar al frente, pues no lograba nada. Así que esa es la paradoja. A pesar de ser parecida en ciertas cosas, el significado puede ser muy diferente. Y termino con esto, Fabricio. ¿Por qué? Porque una consulta popular no es una elección racional, temática, donde pregunta por pregunta el pueblo delibera. Es una especie de ratificación, aprobación al gobierno de turno, dependiendo del estado de ánimo y la narrativa y el futuro que nos vendan con esta consulta. Entonces, podría darse el caso de que lo que no se aprobó antes se apruebe ahora. Jacobo, al referirse al presidente Noboa, usted ha utilizado términos como decisión política, voluntad y demás. A fecha de hoy, en este corto tiempo que él tiene en este cargo como presidente de la República, a fecha de hoy podemos decir que existe un norte o un rumbo en el gobierno. ¿Hay claridad, podemos decir? A ver, es que creo que lo que ocurrió en enero, fue un gran órdago, hablando en términos de juego de cartas español
pero bueno, quizás aquí no se entiende. Fue como una gran amenaza y a la vez oportunidad para Noboa. Es decir, lo que sucedió con esos acontecimientos de la arremetida de las bandas fue la gran oportunidad para mostrarse él, para mostrarse si era capaz o no era capaz, si tenía decisión o no la tenía, y si iba a ser diferente a lo que hemos vivido con Lasso y Moreno o no. Entonces, al haber mostrado, yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo, que ha mostrado al menos ser diferente y lograr ciertos resultados muy discutibles, ¿no? Podemos discutir, ya se está empezando a hablar de abusos de los militares y miles de cosas más, pero ¿qué es lo que quiero decir, Suele? Que al mostrar esta diferencia o al haber salvado, ¿no?, este primer órdago, creo que esto es lo que da rumbo. Esto es lo que le permite a él haber descubierto su propio rumbo, si quieres. Es decir, si esto me ha funcionado, si esto ha marcado una cancha favorable, si esto le está dando justificación a la gente de por qué soy el cambio que buscó, y si esto me permite meter a enfrente, en el mismo tablero, a toda la oposición, en el sentido de que ellos eran cómplices, ineficientes o conspiradores, pues ¿para qué buscar más rumbo? Por eso digo, Suelen, y termino con esto, que creo que lo inteligente que ha hecho con estas últimas preguntas, no las anteriores, es dotarle de una narrativa y una secuencia lógica a la consulta respecto al rumbo que él mismo se ha ido formando desde enero o febrero. O sea, me hace sentido porque al final, ¿cuál va a ser la pregunta? La pregunta va a ser, ¿quieren que sigamos con las medidas que han funcionado en seguridad? Sí. ¿Quieren que añadamos esto para seguir teniendo resultados? También. ¿Y quieren que los políticos y sus privilegios y la justicia y no sé qué mejore y sacar las garras de ellos? También, presidente. ¿Y quieren que haya trabajo por horas? Pero por supuesto. Y ese es el rumbo, amigos y amigas, un rumbo difuso, un rumbo que, hombre, podríamos pedirle mucho más a un presidente y a un país, pero es que viendo de dónde venimos y el contraste con Moreno y Lasso, pues le puede funcionar. ¿Por qué no? Pero insisto, aquí en este país todo cambia, estamos hablando de abril y estamos en febrero. Yo en este país, en menos de un mes, he llegado a ver presidentes que se caen, muertes cruzadas y otras cosas. Entonces, esto es lo que decimos hoy, vamos a ver qué pasa con el tiempo, ¿no? Efectivamente, este país es variopinto y tiene estas particularidades. Por cierto, es Belkis, no me le cambien el nombre, no suele. Siempre las confundo las dos el nombre. Sí. Es que yo estoy con Belkis en la mañana y Suelen en la tarde. Pero, o sea, la cara las diferencio perfecto, pero en el nombre soy así. Pues, por si acaso, Jacobo, ahora, yo te pregunto, abril es la fecha, 21 de abril es la fecha que está en el derrotero. Luego de eso vendrá mayo, junio, julio, agosto. Ya para agosto se supone que empezaremos a tener las primeras definiciones de precandidaturas a la presidencia de la República. Ojo con ese detalle, 4 meses después de la consulta y del referéndum. Yo pregunto a Jacobo García si indefectiblemente el factor electoral del próximo año va a ser parte, un componente importante del 21 de abril de esta consulta de referéndum, Jacobo. Esta es otra de las hipótesis, ¿no? Del porqué de esta consulta, que podría ser ir armando esa plataforma electoral, ¿no? Que Noboa necesita para el próximo año. Es decir, a ver, una de las grandes debilidades de Noboa, creo que estamos todos de acuerdo, es la ausencia de proyecto y maquinaria política. No tiene un partido, no tiene una base. El otro día esa manifestación que hubo a favor de que nos suban el IVA era para reírse, ¿no? Es decir, estaba claro que eso no era gente de un proyecto. Entonces, para hacer esto, uno de los instrumentos, a veces, por paradójico que parezca, es el tener elecciones. Es decir, el tener elecciones es lo que en el camino te va afianzando un proyecto electoral a futuro, ¿no? Es lo que va delimitando la cancha. Quiénes están aquí, quiénes están del otro lado. Y como, insisto, es la debilidad de Noboa, sí podría ser uno de los objetivos de la consulta el ir consolidando eso, ¿no? Ir consolidando su plataforma, su proyecto electoral hacia el siguiente año. Pero, insisto, el riesgo que corre también es que todas las ganas de ratificarlo el siguiente año, si seguía en esta buena línea y con esta alta aceptación, pues va a gastar una vida en abril. Pero bueno,
la política es así, la política hay que arriesgarse, la política tienes que gastar a veces el capital que acumules, pero en fin, yo te pondría que, de hecho creo que Izurieta en una entrevista hace tiempo más o menos dejó entrever esto, ¿no? Que uno de los posibles objetivos era como ir creando este capital político y convirtiéndolo en un proyecto político electoral. Entonces podría ser otro de los objetivos, aunque no nos lo. Jacobo, y para terminar, y hablando del componente electoral, hoy tenemos un primer candidato, un primer precandidato confirmado, que es Carlos Rabascal, que incluso ya tiene el apoyo de una organización política que es Centro Democrático, que ya ha hecho gira de medios, que está manteniendo reuniones, pero además su candidatura ha evidenciado una distancia de Carlos Rabascal respecto de Revolución Ciudadana, organización política de la que él no ha sido adherente, pero ha estado cercano desde la campaña de 2021 cuando fue compañero de fórmula de Andrés Arauz. Incluso la semana anterior hubo un intercambio de tweets entre Rabascal y Rafael Correa a partir de que Carlos Rabascal calificó como una mujer valiente a la fiscal, aunque hay que leer toda la declaración para entender a qué se refería. O sea, decía mujer valiente por ejemplo, el caso Metástasis, pero Rabascal ha tenido cuestionamientos sobre el papel de la fiscal en el caso Sobornos. Pero eso ha provocado o ha marcado la distancia entre Correa y Rabascal. ¿Cómo ve ese escenario para cerrar, Jacobo? Bueno, a ver, creo que una de las incógnitas que va a haber en las siguientes elecciones es qué va a pasar no solo con el correísmo, sino con esta especie de espectro que va un poquito más allá del correísmo, ¿no? Mira, creo que en el correísmo, hablando del correísmo como base electoral amplia, no solo el voto duro, sino incluso el 48%, ¿ya? Que votó por Luisa, o 47, no me acuerdo. Esa base, quieras o no, Fabricio, hay desencanto, hay desánimo, porque cuanto más años pasen y no vuelvas al poder, se va perdiendo ese hilo de comunicación, de esperanza, de expectativa respecto a que vuelva ese proyecto. Y creo que desde que perdieron las elecciones, como pasa siempre en la política de Ecuador, o sea, de repente hay el gran líder de las elecciones, que es Luisa, es Andrés, luego no le volvemos a ver en 5 meses, luego vuelve a aparecer, es decir, y Noboa, obviamente, ha marcado la cancha, Noboa está en su luna de miel, y esto hace que haya un desencanto en ese espectro. Creo que lo de Rabascal responde a eso. Es como un intento de hablarle a ese gran espectro y empezar a articular un proyecto de cara al siguiente año. Aquí la gran incógnita, y por eso es donde está ese límite delgado, la gran incógnita es cuál va a ser la relación entre el correísmo, o si el candidato del correísmo, o si va a poner candidato, en relación a Rabascal o a los posibles candidatos que salgan. Rabascal tiene el reto de hablarle tanto al correísmo como a un espectro que va un poquito más, si quieres, hacia el centro o hacia electores menos ideologizados, pero tiene que tener mucho tino, porque al hablarle a cierto electorado correísta, si habla de esta forma, ¿no? Que yo estoy de acuerdo contigo, hay que leer la declaración completa, yo la vi en tu programa Los Irreverentes, y ahí dice otra cosa, ¿no? Pero da igual, tú sabes que aquí la realidad es la percepción. Entonces hay que tener mucho tino, porque cualquier paso o cualquier discurso que suene a estoy tratando de ganar más espacio yéndome en contra de lo que significa esta gran base, ¿verdad?, del correísmo, pues eso le puede jugar en contra. Y claro, ¿cuál es el riesgo de haber salido ahora a ser precandidato? El riesgo es que te metes a una agenda de medios, empiezas a darle fuerza a tu discurso, pero la agenda nacional está en otro lado. Y siempre puede salir estos errores que uno se pregunta que si era tan necesario. Pero en política a veces el que da el primer paso pues es el que se queda con él, y creo que lo de Rabascal obedece a esto, a hablarle al desencanto de esa gran masa del correísmo, que a día de hoy no tiene una brújula, un líder en firme o una expectativa de futuro en la siguiente elección. No sé si será Luisa o no será. Luisa es la presidenta del partido, pero no la hemos visto tampoco muy activa. Así que, mi querido amigo, creo que lo que ya se está cociendo aquí, tanto en la consulta como con Rabascal, como con todo,
es el camino a las siguientes elecciones del próximo año. Ya estamos en una campaña permanente. Al final creo que esa es la cosa, ¿no? Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, amigos. Un gusto. Hemos dialogado con Jacobo García, analista político, acerca de la consulta popular y referéndum. Finalmente se llevará a cabo este proceso. Reiterar la información que daba Fabricio justamente al inicio de esta entrevista. Se prevé que el Pleno del Consejo Nacional Electoral sesione a partir de las 11:30 de hoy para precisamente aprobar la declaratoria de inicio del proceso electoral para la consulta y referéndum y asimismo aprobar el calendario electoral para este proceso. Atentos entonces a lo que ocurra a lo largo de esta jornada con esta sesión que llevará adelante el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.